Buenos días, compañeras, compañeros, profesora Macarena. Hoy nuestro grupo hablará sobre los trastornos de la expresión que son enuresis y encopresis. Mi nombre es María Isabel Medina. Ever Herrera por acá. Yo soy Lorena Aguilar. Yo, Tabata Gutiérrez. Yo soy Natacha Vargas. Y yo soy Gisela Garrido y a continuación les dejo a mi compañera Isabel, que les presentará, comenzará presentando la enuresis. Gracias, compañera. A continuación voy a presentar una pequeña introducción del tema de los trastornos de la excreción. Dentro del crecimiento normal de los niños, el control de los esfínteres es algo que tiene una secuencia relativa y es compartida por los géneros. Sobre los 18 meses y entre los 3 a los 5 años de edad, es esperable que ya sea algo adquirido. Luego de esta edad, se considera algo patológico la falta de control de los esfínteres. En un desarrollo normal se parte desde la continencia fecal nocturna, luego se pasará a la continencia fecal diurna, luego de este control anal pasaremos a la continencia urinaria diurna y finalmente la continencia urinaria nocturna. La enuresis y la encopresis son trastornos de la excreción o la eliminación que consisten en la incapacidad para alcanzar o mantener el control de estas funciones. ¿Ya? Tanto para niños como para niñas, el control de estas funciones dependerá netamente desde su infancia y de las facultades parentales que dan los padres o los cuidadores. Es común que las niñas logren el control de los esfínteres mucho antes que los niños con un desfase de meses. Estas alteraciones son frecuentes y de una importante repercusión en la vida emocional de los niños y de la familia, presentando un importante efecto sobre el desarrollo psicosocial del niño y tiene una comorbilidad de alrededor del 20 al 50% de alteraciones psíquicas y trastornos psiquiátricos. La doxa pública mantiene la creencia de la intencionalidad de los niños y ello conlleva a una falta de evaluación y una intervención clínica. El impacto de la incontinencia, sobre todo la fecal, es muy profunda en la vida de los niños, ¿ya? Y aún más en la vida adulta, ¿ya? Estudios han demostrado que sus afectados tienen una menor calidad de vida, ya que son víctimas de acoso, de ausentismo escolar, ya no tienen las mismas actividades sociales, padecen una mayor incidencia en los problemas emocionales y tienen una muy baja autoestima. Y en la vida adulta existe una impotencia sexual, una falta de esperanza y un menor optimismo. A continuación voy a dejar a mi compañero Ever para que siga con el tema. Bueno, la enuresis es un trastorno de la excreción y lo podemos definir como una incapacidad del control de emisión de la orina. El control será anormal según la edad que el paciente tiene y no tiene causa orgánica que se le pueda justificar. Existen dos parámetros de clasificación. Según el momento del día de la emisión, puede ser nocturna, monosintomática, diurna o mixta, no monosintomática. Y también según el momento de inicio, primario o secundario. Los criterios para el diagnóstico de la enuresis según el DSM-5 son la emisión repetida de orina en la cama o en la ropa, ya sea de manera involuntaria o voluntaria. El comportamiento es clínicamente significativo cuando se manifiesta con una frecuencia de al menos 2 veces por semana y durante un mínimo de 3 meses consecutivos, o por la presencia de malestar clínicamente significativo y un deterioro en lo social, académico, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. La edad cronológica es por lo menos 5 años o un grado de desarrollo equivalente. El comportamiento no se puede atribuir a los efectos fisiológicos
de una sustancia, por ejemplo, un diurético, un antipsicótico u otra afección médica, por ejemplo, la diabetes, espina bífida, epilepsia. Hay que especificar subtipos, enuresis nocturna o monosintomática. Esto es cuando la incontinencia solo se produce durante el sueño de la noche. Enuresis solo diurna, o sea que se presenta en ausencia de enuresis nocturna. Y las personas que pertenecen a este subtipo se pueden dividir en dos grupos. Aquellos con incontinencia urgente presentan síntomas urgentes, repentinos e inestabilidad del músculo detrusor, mientras aquellas con emisión pospuesta retrasan inconscientemente las ganas de orinar hasta producir una incontinencia. Finalmente, enuresis nocturna y diurna o enuresis no monosintomática. En torno a la sintomatología, el principal rasgo de enuresis es la emisión repetida de orina durante el día o la noche, presentándose en la cama o ropa. Puede ser de manera involuntaria o de manera intencionada. La emisión suele producirse en el sueño REM. El niño o niña puede recordar el sueño donde se ha producido la micción. En la enuresis diurna se demora la emisión hasta aparecer la incontinencia. Y el inicio es a partir de los 5 años, con una prevalencia a los 7 años de entre un 15 y 22% en niños y 7 y 15% en niñas, reduciéndose este porcentaje con la edad. Etiología. Lo multifactorial, lo genético y lo neurobiológico interactúan con las influencias ambientales y los factores psicológicos. La enuresis monosintomática presenta un alto componente hereditario y la enuresis secundaria son los factores genéticos, ambientales, como también el aplazamiento voluntario del vaciado de la vejiga. En la enuresis primaria se destacan los factores biológicos, donde entre el 70 y el 80% de los niños tienen algún familiar con antecedentes. Así también, un retraso en la maduración del niño que presentan signos neurobiológicos menores con necesidad de mayor tiempo en la ejecución de tareas motoras. Este trastorno, al ser una alteración benigna y autolimitada, se le debe primero explicar a la familia de que esto va mejorando con la edad y de esta manera evitar dañar la autoestima de la persona como también sus relaciones personales como familiares. Su pretratamiento consiste en un periodo de observación de entre 2 a 4 semanas en los cuales se va a discutir el problema y se va a hacer un seguimiento de los síntomas que pueden ser a través de algún calendario o de algún autorregistro. Esto acompañado de algún refuerzo positivo que se le dará a la persona con cada avance o con cada logro que tenga. Estos refuerzos pueden ser materiales o no materiales. Al mismo tiempo se van a realizar intervenciones como lo son la restricción nocturna de los líquidos o el recordatorio de orinar antes de ir a acostarse. La terapia para la modificación de la conducta aplica técnicas que son bastante eficaces. Entre las más fiables en la enuresis primaria existe la alarma Pipí Stop, que es un dispositivo con sensor de humedad que va en contacto con la ropa interior y al mismo tiempo está en contacto con una alarma. Y al momento que comienza la micción, esta alarma se prende despertando a la persona y esto tiene una efectividad entre un 60 y un 80%. También existe el entrenamiento de retención voluntaria, que es a través de aprendizaje voluntario. Y prácticamente consiste en eso, y su fin es aumentar la capacidad de la vejiga. Esto tiene una efectividad de un 20%. También existe el entrenamiento en cama seca, que es un programa con refuerzos positivos a la inhibición de la micción. Este intenta el control de la retención y el control del despertar nocturno a horas determinadas. Este consiste prácticamente en técnicas de aversión a las consecuencias o en premios. Y este tiene una efectividad de un 75%, pero solo al inicio. Se pueden aplicar fármacos, los cuales son los siguientes. Un análogo sintético de la hormona antidiurética vasopresina o desmopresina, antidepresivos tricíclicos de acción anticlonicérgica o limipramina, anticolinérgicos espasmolíticos
o cloruro de hexibutinina, antagonistas alfa selectivos, como lo son la tramsulina, silodosina, doxazosina, y agonistas beta 3 adrenérgicos, como el miravigrón. Otros tipos de tratamientos consisten en la estimulación eléctrica transcutánea, PASACRA o TCPSE, estimulación magnética funcional o FMS y la inyección intravesical. En cuanto a la encopresis, este es un trastorno de la eliminación que se define por la emisión fecal. Ya sea de forma voluntaria o no, se da de manera regular y en superficies no apropiadas como la ropa. Los criterios según el DSM-5 son excreción repetida de heces en lugares no apropiados de forma voluntaria o no. Al menos uno de estos episodios debe darse una vez al mes durante 3 meses seguidos. La edad cronológica debe ser de 4 años o un equivalente en cuanto a su desarrollo. Y los comportamientos no deben ser atribuidos a otras afecciones médicas o uso de sustancias como laxante, a excepción del estreñimiento. Se debe especificar si es con o sin estreñimiento, ya que de tener estreñimiento, por lo general, se soluciona, una vez calmando el estreñimiento, se soluciona la incontinencia. Por otra parte, si es sin estreñimiento, por lo general se relaciona a trastornos de las conductas, a una posición negativista desafiante o a una masturbación anal. Bueno, para el trastorno de excreción debemos especificar ya que existen 3 subtipos. El primero sería según el momento de inicio, primario, donde en ningún momento se ha llegado al control fecal, o secundario, donde se consigue la continencia, es decir, el poder contener previamente durante al menos un año. Si se asocia al estreñimiento, tenemos encopresis retentiva o no retentiva, donde esta última se caracteriza por la eliminación de heces, habitualmente en lugares u objetos prominentes o llamativos. Esto quiere decir objetos que resalten o sobresalen y pueden ser tanto físicos como simbólicos. Todo esto es casi siempre de manera intencional. Y en tercer lugar, tenemos que ver la intencionalidad cuando ha adquirido el control del esfínter adecuado, pero el niño lo hace de manera intencionada en lugares inapropiados. O bien puede ser consciente de ello, pero incapaz de controlarlo. En cuanto a la prevalencia del trastorno, afecta a niños de edad escolar entre un 1 y 7,5%, siendo los niños los más afectados, donde la incidencia es de 3 a 4 veces mayor, con la encopresis retentiva como la más común entre ellos. Aún está cuestionada la clase social y socioeconómica para visualizar la prevalencia del trastorno, y por último, la más frecuente es encopresis secundaria y diurna. En cambio, la enuresis es primaria y nocturna. Por otra parte, en la etiología del trastorno, si bien no existen factores fisiopatológicos o psicodinámicos que puedan explicar todos los casos de encopresis, hay diversos factores madurativos implicados, ya que en los niños con encopresis primaria, que presentan mayor frecuencia de retraso en el desarrollo, tienen más elevadas las tasas que en individuos con desarrollo normal. Los factores genéticos también tienen relevancia, dado que el 15% de los casos de niños con encopresis tienen o tuvieron padres que también sufrieron de este trastorno. Se define el estreñimiento crónico como la principal causa en la encopresis retentivas y puede deberse a la evitación de la defecación, conflictos existentes entre figuras parentales y niños respecto a su entrenamiento intestinal o intentos del niño de impedir la eliminación involuntaria de las heces mediante la contracción anal. En cuanto a los factores psicodinámicos, se centran en la relación madre e hijo o en la fijación en el autoerotismo anal. Además, incluye que los padres sean rígidos y perfeccionistas. Las técnicas de entrenamiento sean de carácter coercitivo, ambivalencia de la madre respecto a las necesidades de autonomía del niño, pasividad y falta de implicación del padre o madre dominante. Y por último, se pueden encontrar dentro de los factores psicosociales
situaciones de estrés como lo es el comienzo del colegio o el nacimiento de un hermano, y también se ha observado en casos postraumáticos asociados a abusos sexuales. Bueno, yo les voy a hablar sobre los tratamientos de la encopresis. El objetivo de estos tratamientos es que el niño logre de manera independiente y regular comenzar a utilizar el baño, y que además logre la resolución de problemas que puedan coexistir en su día a día. Encontraremos el pretratamiento en primer lugar, que si bien este se utiliza antes de cualquier intervención, mediante el uso de una evaluación detallada tanto médica como psicosocial, hay que considerar dentro de este trastorno un periodo de observación para registrar la eliminación de heces, y también hay que considerar una conversación acerca de los síntomas tanto con los padres como con el niño. Aquí primero se comienza con una conversación para tranquilizar al niño de que no es el único que padece esta sintomatología, y además en paralelo hay que conversar con los padres para indicarles que ignoren el manchado de la ropa hasta que se les entregue el programa de modificación de la conducta. Y también hay que promover actividades que desarrollen positivamente la relación paterno-filial. En segundo lugar, encontraremos el tratamiento médico, que comienza por la eliminación de heces en el intestino mediante el uso de laxantes o enemas, y tras esta eliminación se comienzan a aplicar medidas para impedir que esto se repita, como por ejemplo la modificación de dieta con un mayor consumo de fibra y mayor consumo de agua. También encontraremos el tratamiento conductual, y aquí es recomendable el condicionamiento operante como el refuerzo positivo para poder instaurar nuevos hábitos en el niño. Aquí se instruye al niño de que después de cada comida se siente entre 10 a 20 minutos para comenzar a incrementar los movimientos intestinales, y aquí hay que tener en cuenta que cada logro que tenga el niño se debe reforzar. También existe un tratamiento llamado biofeedback, que consiste en que el niño aprenda a relajar el esfínter externo durante la defecación para que se haga consciente de ello. Y una vez que sea consciente de ello, el niño puede aprender a controlar voluntariamente la deposición. También está el tratamiento farmacológico, que si bien tiene un papel muy poco relevante dentro de la encopresis, se ha visto que mediante el uso de la imipramina o la amitriptilina comienza a verse una mejoría en los síntomas. También hay remedios contraindicados como por ejemplo los antidepresivos. Y también encontraremos por último el tratamiento psicoterapéutico, que este está recomendado sobre todo en aquellos casos que tengan alguna patología conmorbida. Aquí encontraremos la intervención psiquiátrica, que será necesaria para el tratamiento de trastornos psiquiátricos primarios existentes. La psicoterapia, que es muy recomendado para el uso de tratamiento de patrones secundarios de desadaptación, y hay que tener en cuenta que una vez que mejore la autoestima también se van a aliviar los síntomas y viceversa. Y la terapia familiar es solamente recomendada en casos de que el niño con su familia tengan interacciones que impidan la mejoría de este trastorno. Y el pronóstico de este trastorno igual es bueno, ya que los síntomas comienzan a disminuir gracias a estos tratamientos a los 6 años en niños y a los 8 años en niñas, hasta que desaparece casi completamente a los 16 años en ambos casos. Y muchas gracias por su atención. Esta ha sido la presentación de enuresis encopresis.